Módulo 5. Portadas. Este video fue elaborado para los alumnos del Semillero Creativo de Artes Gráficas de Tuxtepec, Oaxaca. Bueno, mis estimados alumnos, empezaremos realmente a ver cómo se arma un boceto de portada. Mis alumnos de Tuxtepec, este está hecho para los alumnos, como un video instructivo para los alumnos del Semillero Creativo de Tuxtepec, Oaxaca. Bueno, antes que nada empezaremos a escoger lo que es los lápices, todo el material que vamos a trabajar, tenerlo a la mano, que son plumones, lápices, plumas, marcadores, borradores, reglas. Las vamos a necesitar. Todo ese tipo de materiales los tendremos en la mesa. Después vamos a trabajar, se va a trabajar sobre un boceto. En este video se va a ver cómo se trabaja sobre el boceto de una revista de deporte, en este caso de básquetbol. Empezarán a trazar los dibujos de los personajes. Ya una vez que estén trazados los dibujos de los personajes, entonces iremos remarcando, se irán remarcando con un plumón negro ya los personajes. Después que se tengan remarcado con el plumón negro, entonces se les va dando el color con lápiz de color, y después de haber terminado con los lápices de colores, se le irá rellenando con el plumón, con los plumones de colores. ¿Para qué sirven los lápices de colores? Es para darle un fondo y ver cómo quedaría el color en el dibujo. Y entonces con eso ya tendremos terminada la portada de la revista de deportes de básquetbol. Y no se olviden de ponerle los títulos a las portadas, que son muy importantes. ¿Ok? Bueno, empezaremos elaborando un boceto. Aquí haremos la elaboración de una cabeza pirata. El boceto es el dibujo a lápiz. Como verás, se tiene dibujado a lápiz. Lo que se está haciendo, se está remarcando los dibujos, el dibujo que ya se había hecho de los ojos, de los bigotes, del sombrero, de las orejas. Se están remarcando con plumón para darle realmente ya el carisma, lo que es el dibujo. Ahora pasaremos a lo que es el boceto del hombre araña. Acá se trazó un círculo, vemos el círculo trazado, que es el de la cabeza, y realmente nos vamos a trazar. Vemos, esto está hecho digitalmente, pero nos vemos que se está haciendo el diseño del dibujo de una manera
digital, pero también a lápiz es muy importante hacerlo, ¿verdad? El boceto no es un dibujo realmente acabado, se va haciendo poco a poco hasta llegar al método, al resultado que se logra querer, ¿no? En este caso, pues vemos, se va a dibujar el cuerpo del hombre araña en un modo dinámico. Primero se le va haciendo lo que es el dorso. Aquí hay varios trazos, como ven, no es un trazo definido, pero sí se va formando. Aquí se va formando, se va haciendo más pequeño el dorso para darle la perspectiva de inclinación. Si podrán ver aquí, si trazamos una línea de aquí para acá, hay una inclinación en el cuerpo, y otra línea de aquí para acá, nos damos cuenta que está inclinado, ¿no? Porque también es importante trazar estas líneas para poder llevar la dinámica de la perspectiva. Aquí vemos otra línea que va hacia el medio, lo estamos viendo. Las líneas más gruesas son las que le dan más dinamismo al cuerpo. Los brazos hacia atrás de un sentido oblicuo, o sea, miren, donde voy pasando el puntero es donde está trazado el dibujo. ¿Por qué? Porque es lo que le da el dinamismo, ¿no? Y de aquí, si vamos a ver, si trazamos una línea de aquí para acá, o sea, de aquí para acá, nos vamos dando cuenta que está completamente hacia atrás. No, fíjense, me voy pasando el puntero, la línea que va, una línea oblicua que le está dando la perspectiva. Bueno, ahorita vamos a trazar diferentes líneas. Por ejemplo, le voy a trazar las líneas para que se den cuenta. Estas líneas serían las líneas que demuestran el dinamismo. Miren nada más. Si trazamos esta línea de acá para acá, está la línea dinámica. En realidad es una X, ¿no? Nos vamos dando cuenta que hay un dinamismo muy pronunciado. Y nada más, entonces estamos trazando las líneas para que se den cuenta. Esas se llaman líneas de referencia, en las cuales se basa el dibujo para poder realmente darle un dinamismo. En realidad el cuerpo pues lo muestra, ¿no? Por eso es muy importante hacer los bocetos previos a lo que es realmente el dibujo. Ya después que se tenga hecho, ahí vemos que se están dibujando las piernas, se están dibujando los pies. Aquí nos vamos dando cuenta los pies que se están dibujando.
Eso también denota dinamismo. ¿Ah? La posición en que se encuentra el cuerpo es dinámica. Esto se hace, por ejemplo, para portadas como donde necesitan darte cuenta que el dibujo tiene que ser dinámico. En este caso, pues es el dibujo del hombre araña. Aquí se están borrando partes que no habían quedado muy bien, ¿no? Y nos damos cuenta realmente de lo que es realmente el boceto, porque en realidad el boceto es un trabajo que no se ha terminado por completo, está empezado pero sin terminar, o sea, hecho a lápiz como una especie de borrador, del cual se va puliendo poco a poco con trazos significativos, de los cuales es importante que se tenga en cuenta eso, ¿no? Aquí nos damos dando cuenta de todo ese tipo de cosas. Bueno, pues veremos cómo se va bocetando poco a poco hasta lograr realmente el dinamismo que requiere el personaje. Las manos hacia atrás, lo vemos. Eso es muy importante en el boceto. Ok, las manos hacia atrás, una pierna hacia adelante, otra hacia un lado, dándole una perspectiva de dinamismo. Eso es parte de lo que se llama bocetar. Así que pues seguimos bocetando. Es muy importante hacer bocetos, diferentes bocetos en el dibujo previo a lo que es la portada. Bueno, aquí se está bocetando vemos acá cómo se está haciendo el círculo. Se está haciendo el círculo para formar un rostro. Bueno, aquí vemos las líneas del rostro, la oreja, el cuello. Este es el cuello. Y aquí se va formando, si vemos que es un círculo, realmente el dibujo se basa mayormente a figuras geométricas, ¿no? Un círculo, un cubo, otro círculo, otro cubo. Y vemos acá, es un cubo, ¿no? Vemos acá, es un cubo. Se basa en figuras geométricas. Se va haciendo los ojos, la nariz, la boca, que es muy importante. Se van haciendo los trazos para que se den cuenta, y eso es parte importante del dibujo, el boceto. Aquí realmente es importante que ustedes boceten mucho sus dibujos, que practiquen. Más que nada la práctica. Se hacen, acuérdense, se hacen a lápiz y después se hacen en pluma o tinta para que se puedan borrar las líneas a lápiz. Las líneas a lápiz no se deben de hacer con mucha presión fuerte, porque realmente dejan marcas en el papel y se vuelve
sucio. Cuando son leves, las líneas son fáciles de borrar. ¿Mm? Bueno, ya hablamos sobre lo que es el boceto, cómo bocetar. Bueno, ahorita tendremos una breve reseña sobre las portadas de cómics. Bueno, ¿cuál es el concepto de la portada de un cómic? Y realmente los que se han dedicado a los cómics siempre se preguntan cómo ponerse en el lugar del mismo comprador, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que hacen? Que la portada sea interesante. La portada viene siendo la carta de presentación de la revista, del cuento, de la historia, de la narración. Esa es la carta de presentación. ¿Por qué? Porque la portada refleja el género de lo que se está contando o de la historia. Por ejemplo, de Hulk, ¿no? ¿Quién fue Hulk? ¿Cómo nació el personaje de Hulk? Que lo afectó un experimento científico. Todo lo envuelve una historia o un cuento, como lo quieran llamar. Entonces, la portada, ¿qué es lo que hace? Incita a que se pregunte el espectador qué es lo que trae adentro el cómic, cuál es la aventura que trae, ¿no? Es como una especie de serie en las novelas o en las series de televisión. ¿Qué es lo que va a venir? Eso es lo que le da la magia de la intriga, ¿no? Bueno, es el objetivo principal. Por ejemplo, el cómic se puede tratar de un drama familiar, representa una escena familiar en un momento crítico en el que están interactuando los personajes entre ellos. Si se trata de un superhéroe, muestra al superhéroe o heroína en una situación peligrosa o comprometida. Hay que asegurarse que los personajes principales, que son, por ejemplo, los héroes, salgan en la portada, como vemos aquí a Hulk en la portada. Bueno, hablaremos. Lo primero que todo, antes de hacer una portada, hay que planificarla, hay que tener la idea de lo que se va a hacer y sobre todo buscar lo más emocionante de lo que es la acción de la revista, del cuento o historia, o de la historieta que se va a contar, de la historia que se va a contar más que nada, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos a unos personajes en el primer cuadro combatiendo con un dragón, ¿no? Son guerreros con flechas, espadas y todo. Me imagino que es un cuento sobre dragones. El otro es sobre una mujer que tiene un kimono, creo que es oriental, ¿no? Esos son bocetos sobre las revistas, sobre los títulos, sobre lo que son la presentación de la revista, ¿no? Hay que dibujar pues, sobre todo que son muñecos, ¿no? O sea, dibujar los muñecos. O sea, eso es muy importante. Para diseñar una portada de una revista hay que usar la composición, ¿no?
y sobre todo tratar de hacerlo lo mejor. Tienes que pensar en títulos apropiados. Eso es muy importante, ¿no? Los títulos que sean, que concuerden con la historia o con la historia que tú estás haciendo. Una de las cosas principales es decidir los personajes que vas a mostrar y cuántos personajes vas a mostrar. Ahí a veces se muestra un solo personaje, como vemos acá, es un solo personaje. Podemos ver acá en el otro cuadro de arriba, en el de medio, 2 personajes. Y así por lo general hay de un personaje rodeado de diferentes personajes. Es los personajes que tú quieras mostrar, ¿no? Pueden ser diferentes. Presentar un solo personaje puede ser más llamativo que un grupo de personajes, y se suele hacer para reforzar la presencia de nuestro personaje y hacer que los fans reconozcan más fácilmente de quién es y de qué se trata el cómic. Por ejemplo, en el caso de Superman, en Superman vemos a Superman siempre destacando, ¿no? en la portada. Por eso es muy importante saber qué personaje, ¿no? Una cosa es, a la hora de colocar el logo humano, suele moverse de izquierda a la derecha, hacia la mitad de la página y de abajo hacia arriba. Eso es muy importante. Eso sí. Bueno, antes que nada es importante distribuir a los personajes de una manera artística. En estos cuadros de arriba que tenemos, vemos cómo están posicionados, por ejemplo, en la portada de Star Wars. Vemos cómo están posicionados los personajes, de un lado a otro lado, de una manera asimétrica. Y en este otro, en el del medio, vemos como este personaje está también posicionado en medio de la revista, de una manera simétrica. Bueno, es importante distribuir a los personajes de una manera artística. Por ejemplo, en el de Hulk vemos el personaje de Hulk más grande, con la perspectiva lineal artística de profundidad, en que los demás personajes se ven hacia el fondo y van disminuyendo de su tamaño y hacen ver a Hulk de una manera más grande, que le da el contrapeso a la portada. Es importante que los personajes tengan esa dinámica, esos que estén en movimiento, ¿no? O de una manera expresiva, llamativa, ¿no? Por ejemplo, si se va a mostrar una revista de batalla, se tiene que presentar un número elevado de personajes a una escala más pequeña para dar de sensación de grandeza a la escena. Eso es muy importante. El escenario y sobre todo la perspectiva y el color en las portadas. Para terminar con el módulo 5 sobre las portadas, vamos a hablar de algo muy importante, que es el color.
Los colores que uno elija para la portada del cómic pueden despertar el interés y sobre todo atraer la atención sobre, como les dije, la portada es la tarjeta de presentación de una revista, ¿no? Hay que asegurarse de que se refleja el tono que quieres crear. Por ejemplo, vamos a ver aquí en la portada de la Capitán Marvel, dice nada más, los tonos calientes están rodeados, o sea, el personaje está rodeado de un tono cálido, que es el amarillo, que es el tono que resalta y que hace resaltar al personaje porque tiene complementarios de ese tono que es el rojo y el azul. Entonces hace que el personaje resalte hacia adelante, ¿no? Que se vea en un plano hacia adelante. Vemos, por ejemplo, el Daredevil. El Daredevil se ve, está su traje rojo y está rodeado de un tono frío que es el personaje del Malévolo que está atrás, el villano que está atrás, ¿no? Que está con una expresión de furia. Entonces nos damos cuenta que el color cálido que es el rojo está rodeado de un color frío, que es el color del plomo, ¿no? Que el color azul frío. Y ese azul frío está rodeado de rojo. Entonces vamos viendo que los colores son muy importantes, muchachos. Los colores oscuros transmiten una sensación de maldad. O sea, siempre un color de una portada de una revista de terror siempre tiene, está rodeado de los fondos son oscuros, ¿no? Puede también ser de suspenso, sabiduría o autoridad. Pueden ser también el color negro, también puede transmitir eso, ¿no? Entonces, vamos a ver, los colores brillantes y lustrosos transmiten amistades, dinamismo, confianza y ambición. Ya nos damos cuenta, ¿no? Los colores pasteles son adecuados para temas sobre la inocencia, portadas románticas o historias ligeras. Los pasteles, ¿no? Por ejemplo, como lo estamos viendo en este personaje de abajo, y hay una muchacha, está hecho con colores pasteles, ¿no? Colores transparentes, colores pasteles. Bueno, muchachos, por la portada terminamos el módulo 5.